perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Profundamente. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. Un viaje al centro de la salud mental. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Me gustaría recordar algo que ya pusimos de manifiesto en el primer capítulo de este proyecto, de este Profundamente, y es que no pretendemos elaborar un listado exhaustivo de enfermedades mentales, sino pasar revista a situaciones de nuestra vida cotidiana que ponen a prueba la fortaleza mental de todos nosotros y de todas nosotras, ¿no? Y en el capítulo de hoy, estando en los días en los que estamos, con la Nochebuena ahí a la vuelta de la esquina, vamos a abordar una situación que todos hemos pasado o pasaremos en nuestras vidas, que es la de la pérdida. Y que es la gestión del duelo, cómo lo hacemos, cómo reaccionamos, cómo seguimos viviendo cuando nos falta algo o nos falta alguien. La verdad es que no existen fórmulas mágicas para recorrer el camino del duelo, pero lo que está claro es que hay que andarlo, tarde o temprano. Y esto tiene un impacto en la salud mental. Así que hoy vamos a conocer algunos testimonios, aunque lo primero, saludar a nuestro psiquiatra de cabecera, Jesús de la Gándara. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hay algún eslogan, como si esto fuera una campaña política, una primera recomendación así, una idea fuerza para gestionar el duelo? Ya sé que dependerá del duelo, de las circunstancias, pero ¿hay alguna idea fuerza que nos sirva así de entrada? A mí me gusta siempre recurrir a lo clásico, lo de primera línea, es lo que significa eso. Y lo clásico, para luchar contra el duelo, contra el dolor, que es lo que significa esa palabra, es el luto, que significa llanto. El ser humano ha inventado esa relación entre duelo y expresión del duelo. Es que el primer eslogan es: si tienes que llorar, llora. El luto viene de una palabra latina que es llorar, llanto. Y el llanto nos alivia en esos casos. Bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Maika Ávila, vamos con el primero. Sí, escritor y periodista, nace en Madrid en 1979. Con 30 años debuta con los relatos Malas influencias, aunque dice que borraría sus primeros libros, que no tienen, asegura, ningún interés para el lector. No hemos traído a todos sus lectores aquí, así que no les podemos preguntar. Con La España vacía coloca la despoblación en el centro del debate, que amplía ahora en Contra a la España vacía. Aunque ha sido La Hora Violeta, publicada por primera vez en 2013, la novela que más impacto ha causado y donde narra la enfermedad y muerte de su hijo Pablo, poco antes de cumplir los 2 años a causa de una leucemia. Afirma que la literatura es el intento de reflejar la incomodidad de vivir que todos tenemos. Sergio del Molino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, encantado. ¿Cuánto tiempo? Encantado, sí, hacía tiempo que no coincidíamos. Hablando de lo que hablamos, preguntarte cómo estás me parece un poco casi irreverente. Tu duelo es un duelo algo lejano en el tiempo. ¿El dolor sigue siendo igual a día de hoy? En cierta forma sí, porque además yo me he empeñado en que así sea. El propio título del libro, La Hora Violeta, alude a un verso de La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, que habla de un momento del día en el que es el limbo, el momento del atardecer, cuando todavía no es de noche, pero ya no es de día, ¿no? Ese momento en el que es tierra de nadie, que no computa realmente como tiempo vivido, y que es un momento de tránsito. Yo me siento instalado en ese momento de tránsito. Cuando escribí el libro, quise poner mi vida dentro de ese limbo, o una parte de mi vida, una parte de mí mismo dentro de ese limbo, y lo he dejado ahí puesto. Y como el libro me sigue acompañando, me ayuda mucho a permanecer, a que una parte de mí esté dentro de ese limbo, aunque aparentemente no lo esté, aunque yo siga haciendo mi vida y escribiendo otros libros y en fin, y avanzando y estando. ¿Tú sigues teniendo encuentros con lectores hablando de La Hora Violeta? Sí, no solo de La España vacía, que ahora que todo el mundo te conoce por eso. ¿Sigues teniendo encuentros para hablar de ese libro? La Hora Violeta se sigue editando, se sigue traduciendo y siguen invitándome para compartir reflexiones. ¿Tienes sensación de que ayudas con eso? Ya no solo a ti, ¿eh? Pues sorprendentemente sí, y es un efecto totalmente inesperado, porque La Hora Violeta es un libro egoísta.
Es un libro de una expresión. ¿Por qué dices eso? Porque no es un libro que esté pensado para que alguien se beneficie de ese testimonio o que aprenda algo, que haya una enseñanza. Es una expresión puramente literaria y para mí la literatura es una expresión meramente egoísta de que yo necesitaba expresar esas cosas, pero sin que tenga ningún efecto fuera. Y de hecho yo al principio desaconsejaba que lo leyeran gente que hubieran perdido a sus hijos, a padres, los padres huérfanos que se les ha llamado luego y que se les llama por ahí. Y mi sorpresa fue empezar a recibir cartas y correos y empezar a recibir mensajes y encuentros de lectores, de padres que lo habían leído y que se habían sentido muy identificados con lo que contaba y que les había ayudado a asimilar lo que ellos veían y, algo más importante, a hacer comprender a la gente a la que quieren cómo se sentían ellos a través del libro, ¿no? Y eso para mí fue un efecto totalmente inesperado, porque no estaba escrito con esa intención. Sergio, gracias por venir, amigo. Gracias. Ahora seguimos. Maika. Sí, su voz, la de la siguiente invitada, es muy reconocible en estos micrófonos. Nacida en Valencia en 1965, ha dirigido diferentes formatos televisivos, es autora de libros como Mírame tonto, Mentiras en directo, La historia secreta de los telediarios. Ha trabajado para diarios como Levante, televisiones como Canal Nou o Televisión Española. El pasado 10 de abril perdió a Eva, su amiga desde los 10 años, que se convirtió en la novia de su hermano luego y en la madre de sus sobrinos después. Cuenta ahora, en pleno duelo, que ponerse la ropa de Eva es una forma de abrazarse a ella y que siente que puede ir a cualquier sitio, que eso le da valor y serenidad. Mariela Cubells, bienvenida. Hola, Carles, ¿qué tal? Qué bien tu sonrisa, que no falte. Sí, bueno. Aquí no te pregunto cómo estás porque ya lo sé. Ya lo sabes, pero sí. Como va de oficio, ¿cómo Claro. estás? ¿Cómo lo llevas? Pues tu duelo es bastante más reciente, mucho más reciente. Sí, que de el mi duelo hace 8 meses y 10 días, porque yo ya los cuento también por días, pues los días 10 y luego los días 20 y los días 30. Y he renunciado un poco a una felicidad permanente o sostenida y entonces ya persigo solo la alegría, porque yo creo que ella habría querido eso y tengo la sensación de que he de vivir también un poco todas las cosas que ella ya no va a poder vivir. Pero lo que sí siento es, todavía siento una especie de extrañamiento de que yo esté aquí y ella no. Hoy cuando venía en el tren pensaba, no puede ser que yo esté yendo hoy a la radio a hablar de esto. O sea, no puede ser que ella no esté, no puede ser que no vayamos a envejecer juntas. ¿Ves? Esto no puede ser. Entonces, el dolor, no sé si se va, decía Sergio, no lo sé. Lo que para mí no ha amainado en ningún momento desde hace 8 meses es la tristeza. Todos los días hay un momento de una tristeza absoluta. Recuerdo, hay una frase de un tango de Gardel que dice, que es lo que yo siento exactamente, que sentía en el momento en el que pasó, que es: sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Y eso es lo que a mí me aterra, porque cuando pasó me sorprendía y me sigue sorprendiendo muchas veces que la gente siguiera con su vida, con sus gestiones, carcajeando, viviendo, que te mandaran mails. Pero tú también sigues con todo eso, ¿eh? Claro, yo sigo con todo eso, claro. Pero yo sigo con todo eso con el absoluto convencimiento de que eso otro está ahí. Claro, el resto del mundo no. Entonces, de yo las no 3 quiero fases caer. del duelo que dicen que existen, negación, tristeza y aceptación, Mira, yo las ¿dónde tengo estás tú? todas juntas durante el día, en determinados momentos, cada una. Porque yo, como buena valenciana mediterránea y desmesurada y expansiva, lo tengo todo. No voy a hacer, ¿para qué voy a quedarme solo con una fase del duelo si puedo tener las 3, ¿no? Entonces yo las tengo todas en algún momento. Yo, por ejemplo, escribo, esto que decía Sergio, también es egoísta, es verdad. Yo he escrito varios artículos sobre este tema y de verdad que han sido muy, muy balsámicos, también por el feedback obtenido de la gente, claro. Porque sí que creo que cuando tú te ves, me ha pasado leyendo libros sobre el duelo, cuando te ves reflejada en ese sentimiento, en eso que cuenta el otro, que siente, cómo une la tristeza, Dios mío, o sea, cómo te puedes sentir abrumado por una frase de una novela, ¿no? Que dices, esa soy yo, eso es lo que tengo, ¿no? Me impresionó mucho y Maika la cita un poco así de pasada, cuando decía que te pones su ropa para experimentar, recordar, compartir. Eso forma parte de un artículo que escribiste en el S-Moda hace poco, que a mí me chocó.
porque entiendo lo que explicas, pero también pienso, joder, yo no sé si sería capaz. De hecho, cuando se nos muere alguien, y yo he tenido una experiencia muy cercana hace muy poquito, la ropa de esa persona más bien tiendes a sacarla. Entonces, no sé, me llamó la atención, me chocó, simplemente lo digo por eso. Tú sabes, porque ya me conoces mucho, que yo soy muy presumida y muy esteta y nunca jamás me has visto desconjuntada aquí en la ventana. Eso nos unía mucho a las dos, teníamos eso en común, éramos las dos iguales, igual de maripilis en ese sentido, ¿no? Entonces, yo desde hace 8 meses y 10 días no he salido nunca de casa, nunca, ni un solo día sin ponerme algo suyo. Puede ser un anillo, puede ser un pañuelo, unos zapatos, una chaqueta, nunca. Y es una cosa que hago cuando me levanto. Yo me levanto y hay algo en mi indumentaria que siempre es suyo. Puede parecer una banalidad, para mí es muy reconfortante porque creo que además la ropa tiene memoria. Borges decía que nuestras cosas nunca sabrán que nos hemos ido, pero su ropa para mí, ponérmela y llevarla, y cuando alguien me dice qué anillo tan bonito, porque los hacía ella, bueno, a veces me vengo abajo, me lo dicen, me ha pasado en maquillaje, en la tele, de pronto una maquilladora dice qué anillo tan bonito, y entonces yo, ahora ya menos, pero al principio me venía abajo y me ponía a llorar, y entonces le decía, perdona, es que me ha entrado maquillaje en el ojo, y me tenía que levantar para ir al baño. Pero para mí eso es un homenaje permanente, que es lo que yo quiero hacer. Tú sabes que yo soy muy activa en redes, en Instagram yo también pongo recuerdos suyos, y no me parece nada frívolo, de verdad. Bueno, cada uno, claro, el duelo lo lleva como puede, pero a mí recordarla allí, contar cómo era, contar quién soy yo por ella, porque yo soy la persona que soy gracias a ella, bueno, me reconforta. Tengo muchas ganas de saber lo que dirá Jesús escuchando otras historias, porque le veo, en fin, tomando notas, como siempre. Nos falta una tercera historia. Su voz también les va a resultar muy familiar. Hijo, sobrino y nieto de futbolistas, director de Cinemanía y colaborador de esta casa. Es coautor de Nos quedará la ilusión, un libro en el que el Mundial de Rusia fue la excusa para hablar de la vida. Una vida que se puso muy cuesta arriba con el fallecimiento de su mujer, Elena Taboada, en julio de 2020 a causa de un cáncer. Sus 3 hijos acompañan y conforman un día a día de colegios, deberes y trabajo. Asegura que con empatar a 0 con la vida le vale. Carlos Marañón, amigo, ¿cómo estás? Ya me emociono, oyendo a Mariola, oyendo a Sergio. Así estamos todos. Pero estás, Sí, pero estás. Estoy. Empate a 0, sí. Eso es. Pero tú no eres resultadista en el fútbol, ¿eh? No, a mí ya sabes que me gusta el fútbol bonito. Y en la vida en general tampoco. Sí. Pero ahora toca esto, ¿no? Hay partidos que a veces se tuercen y hay que intentar que no te metan más goles. Creo que toca eso. Yo creo que la diferencia con los casos de Sergio y Mariola son que tengo 3 niños pequeños. De 5, 7 y 10 años. ¿Cómo están, por cierto? Están bien. Ellos están bien. Tiene una forma de llevar el duelo absolutamente diferente a la nuestra. Es complicado hacerles preguntas directas y que te contesten. Ya. Como a los adultos. Nosotros podemos mentir, ellos en este caso no sabrían cómo. Con lo cual tienes que estar mucho a la que salta, a ver detalles, a intentar captar pequeñas cosas, ¿no? Obviamente con ayuda psicológica, si puede ser, en grupo. Pero ellos, en principio, están bien en cuanto a lo, digamos, social, el colegio, las notas, los amigos, que también tú tienes miedo a ver cómo reaccionará lo que les rodea a ellos. ¿Les ha afectado la falta de su madre en el rendimiento escolar, por ejemplo? No, para la nada. verdad que no. Y los cambios son a veces hacia la madurez. El mayor, por ejemplo, se nota mucho cómo cuida de sus hijos, de sus hermanos, sus hermanos, cómo me protege a mí. Ellos sí, eso se nota mucho. Ellos tienen un pánico atroz a verme a mí así emocionado. Ya. No les gusta. No les gusta, claro. Y eso es algo que choca mucho, porque, como decía Mariola, lo que tú intentas es homenajear siempre, ¿no?, a la persona amada, y en este caso intentas además que los niños no olviden a su madre. Claro. Entonces tienes una obligación de hacerla presente, porque si no se van a olvidar. Por eso estás hoy aquí, que ya lo sé. Eso es. Jesús, acabas de escuchar 3 historias, acabas de ver tres reacciones.
análisis, confesiones casi, no sé. Pues, ¿Por dónde empezarías? Por 3 entrevistas que hago cotidianamente, o sea que... Por cierto, perdona un momento, Carlos, has dicho que con los niños contigo recibís ayuda psicológica, Sí. ¿Tú y Mariola, Sergio, habéis recurrido a algún tipo de ayuda en algún momento? Yo no, nunca. Yo tampoco. Tú tampoco. Vale. 3 casos clínicos diferentes, ¿no? En cada uno en su momento. Hay un denominador común en los 3 que es la reparación del yo. En tu caso está claro, lo has dicho desde el principio. Cuando el primero que habló de esto fue Freud, ¿no? El duelo y melancolía. La pérdida de una parte del yo, pues muchas veces cuando tenemos capacidades creativas las liquidamos mediante una especie de teatralización de la pérdida, que es lo que habéis comentado los dos, ¿no? En tu caso es más evidente a través de algo externo, en su caso más a través de algo interno, pero es la reparación del yo que ha sufrido una lesión muy intensa, ¿no? Y a veces la culpa la echamos fuera o la metemos para adentro, depende. Si la echamos fuera, pues la convertimos en algo útil, ¿no? Si la metemos para adentro, la convertimos en inhibición, en depresión, en angustia. ¿Por qué aparece la culpa cuando se nos muere alguien y nosotros no hemos tenido nada que ver? Pues no tenemos nada que ver, pero tenemos culpa por muchos motivos. La primera por no haber hecho lo suficiente, por no haber dicho lo suficiente, por no haber estado lo suficiente, en fin, cosas así un poco subconscientes, por decirlo de una manera fácil de entender. Pero también, sobre todo, por la continuación, porque yo siga y la otra persona no siga, y más todavía por las cosas que por los sentimientos. Por eso tú resuelves la culpa con cosas, ¿eh? Y tú la resuelves con trabajo, con comunicación con los demás, con escritura. Y Carlos la resolverá, porque la diferencia de vosotros dos es que tú estás todavía en proceso de duelo activo. Aún no has resuelto la primera fase del duelo, estás en eso y necesitarás una ayuda específica y quizá tratamiento farmacológico. En tu caso, lo que domina el panorama no es tanto la tristeza como la angustia. El sentimiento de dolor es muy intenso cuando se tiene angustia y es más suave cuando se tiene melancolía, cuando se tiene una tristeza que va lentamente desarrollándose y a veces minando la existencia y otras enriqueciéndola. Bueno, pues ¿Pero no eso sé. cuánto dura, Jesús? Quiero decir, Carlos está tristísimo. Sí, está triste. Y Mariola, Sergio tiene otra pinta, aunque debe ir por dentro de la procesión, pero bueno, eso vale, dices, es como una lesión. Vuelvo al fútbol, dice, pues esto vas a estar 6 meses sin jugar. Y bueno, joder, qué putada, pero sabes que tienes un horizonte. ¿Qué horizonte tiene Es que Carlos, se junta por una ejemplo? cosa y es que uno piensa, vamos a tratarlo en términos de curación, si uno se cura de esta pena, da la sensación, o es la sensación que yo tengo, que dejas de sentir, que es a través de dejar de sentir. Y entonces te aferras a seguir sintiendo, ¿no? No, pero no es exactamente así. No intensidad. tienes que dejar de sentir para decir eso de curación. Primero, la palabra curación no viene al caso, no es una cosa de la que nos tengamos que curar, porque hasta que no te digamos que tienes una enfermedad que puede ser complicación del duelo, el duelo no es una enfermedad, pero las complicaciones del duelo sí lo son. Entonces, nosotros tenemos que vigilar porque el duelo no se convierta en enfermedad. La vigilancia se hace a los 3 meses normalmente. Entre los primeros días y los 3 meses hay que recuperar el sueño, la alimentación, el apetito y las ganas de hacer cosas, la actividad. Si no se han recuperado en 3 meses, sigue trabajando con ello y ya veremos. Y al año, brevísimo, ¿recordáis las etapas del luto? Volvamos al luto, ¿eh? El luto es muy inteligente. Se inventó por eso. 1 año de luto, 2 años de luto, según el tipo de pérdida, etcétera. Así es que tienes por delante todavía 1, 2, 3 años de trabajo. Y has dicho una cosa de los niños. Los niños no mienten, engañan, que es muchísimo más sutil. Y los niños no sufren como nosotros. Así es que no te empeñes en protegerlos. No te empeñes, están protegidos, saben la tira, posiblemente mucho más que tú. Y a lo mejor por eso tú dices, están madurando. Así es que consuélate. Pero ahí creo que también hay una responsabilidad social que a veces de la que a veces no somos conscientes y que creo que la persona que está en un duelo muy reciente sí que percibe, aunque a veces le cueste, quiero decir, porque estás tan metido dentro de tu propia angustia y de tu dolor que no eres capaz de ver esa presión. Como vivimos en un mundo en el que ha desaparecido el luto, ha desaparecido los rituales por los cuales se iban viendo unos plazos y se iba gestionando esa tristeza, y la
sociedad y la comunidad alentaba esos rituales, hemos perdido también esa capacidad de entender a la gente que está en duelo. Y eso se traduce en una presión a veces muy asfixiante porque superes rápidamente. Sí, sí. Porque anímate, te lo dicen Sí. en el mismo entierro, el mismo día del funeral, ya te están dando palmadas en la espalda y te están diciendo que te animes. Entonces hay una presión de la que yo huí a través de la literatura. Yo lo que hice fue encerrarme a escribir, y una de las razones que me llevaron a encerrarme a escribir fue para que el mundo me dejara en paz, para que el mundo me dejara vivir mi dolor tranquilamente sin que me sacaran para ir al cine, sin que me dijeran anímate, venga, esto tienes que sonreír, tienes que hacer volver a tu vida. Yo, como no quería volver a mi vida, lo que hice fue encapsularme. Esa fue mi estrategia de caparazón para dejar fuera el mundo. Claro. Pero claro, si yo tenía ese recurso, hay mucha gente que no tiene ese recurso, que no tiene esa capacidad de poder encerrarse y dejar a todo el mundo fuera. Sí, pero fíjate que tú has hecho ese duelo, ella ha hecho el luto con los trajes, con la utilización simbólica del vestido para eliminar la culpa, y él todavía tiene el luto puesto y no sabemos cómo lo resolverá. Pero lo resolverá a través de la inversión en los yoes de sus hijos. El yo perdido de él lo va a invertir en los yoes de los hijos. Los yoes de sus hijos se van a ir ampliando y le van a ir metiendo a él, y por lo tanto tendrá ese consuelo. Y hay una cosa común, que es la empatía, que es el apoyo subjetivo, la sensación de apoyo subjetivo que tenemos, ¿no? Tú lo tienes difícil, ¿verdad? Tener la sensación de apoyo subjetivo. No conozco tu vida en la intimidad, pero es más difícil. Es complicado así. Claro. Estoy solo en Madrid, no tengo familia, mis padres son de Barcelona, mis suegros de La Coruña. Es evidente. Eso se amplifica Claro. Bueno, a partir de ahora me tienes a mí. Los psiquiatras tenemos la obligación de saber escuchar lo que nos contáis y adivinar lo que no nos contáis. Entonces, claro, en vuestros casos es mucho más evidente, porque además lo tenéis escrito. Decía Carlos lo de los niños, buscando aferrarte a cosas para soportar mejor esto. A Eva le diagnosticaron el primer cáncer 10 años atrás, y durante estos 10 años ha ido venciendo diferentes momentos durísimos de cáncer, con quimios, etcétera, ¿no? Pero nos ha regalado a todos, incluidos sus 2 hijos que tienen 26 y 23, 10 años de amor absoluto que los ha convertido en adultos, porque no me imagino cómo podría haber sido esto con 2 niños pequeños. Es decir, claro, por supuesto mi implicación habría sido otra, y yo a veces me aferro a esas cosas para poder soportarlo, ¿no? Decir, bueno, pues han sido 10 años de amor, ¿no? 10 años que nos ha regalado ella con su ánimo, superando cáncer tras cáncer, ¿no? El otro día salía la información de que ha salido una terapia que ha conseguido vencer el cáncer en 18 pacientes que tenían... me puse a llorar cuando lo leí en El País, pero luego dije, bueno, ¿sabes? Siempre pienso... A ella, que era una persona tan vital, tan optimista, tan especial, le gustaría, ¿no? que si alguien más se puede curar, porque ella tenía tenía muchas ganas de vivir, ¿no? Entonces yo personalmente me aferro a esas cosas, porque es que si no yo personalmente me vengo abajo. Bueno, aparte que yo me vengo abajo muy a menudo. Lo que pasa es que claro, pero te vienes abajo y rebotas, eres como una pelota de básquet. Sí, o sea, claro, ¿sí, no? Lo que pasa es que yo oigo, claro, piensas en tu dolor. Para mí era mi amiga del alma, la mujer de mi hermano, de mis sobrinos, tal. Pero pienso en el dolor de un hijo o pienso en el dolor de una mujer y tú dices, pues el tuyo tiene que ser menor, ¿no? Porque es mucho más importante perder a un hijo o perder a la madre de tus hijos. Y no me imagino cómo puede ser un dolor mayor que el que yo siento, ¿no? Porque para mí es agotador, además, llevarlo a cabo. ¿Has tenido que espantar moscas, como las que decía Sergio, de personas que con la mejor intención te dicen, mira, Mariola, esto de la ropa ya casi que lo pares, ¿no? Pues tal? Mira, sí, algún comentario, no mucho. Que se hacen siempre desde el amor. Seguro, con decir... porque no soportan verte así, ¿no? Es que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí, es así, sí, exacto, sí, eso pues es verdad. Yo he tenido la suerte contraria. A mí la gente, curiosamente, me ha dicho, tranquilo, esto lleva mucho tiempo. Os lo digo sinceramente. No sé si es que me han visto tan fastidiado. Es verdad que las circunstancias mías son muy particulares, pero sí que me han dicho, tranquilo. Fíjate, es curioso, porque ellos han dicho anímate, y a ti te han dicho tranquilo.
es diferente, es diferente. No es lo mismo la tristeza que la angustia. La angustia se siente mucho cuando tienes esa situación por la que tú has pasado, ¿no? De soledad, y la angustia no es más que miedo. El miedo, un pavor terrorífico a qué pasará ahora y qué hago y cómo me muevo en este nuevo mundo, ¿no? Así es que lo tuyo es más agudo y necesitarás un periodo más prolongado de elaboración. Pero los tres contáis además con otro denominador común, que es la lentitud de la muerte. Ahora imaginad lo mismo, pero en un instante. Accidente. Que los dioses no nos lleven a eso, ¿verdad? Pero cualquiera de nosotros puede, dentro de un minuto, perder a un ser querido. Eso que dices, yo lo uso a veces fracasando completamente, pero cuando dices, hay veces que digo, ¿qué mierda de vida tengo? Lo digo muchas veces. Y en el momento digo, no puedo decirlo, de hecho, si lo digo, lo pienso, no puedo decirlo a los demás, porque es que en cualquier momento te puede pasar otra cosa peor. O igual de mala. O peor, no, yo creo igual. No, yo creo que estás ya en el límite. Entonces dices, no puedo decir eso porque es que nadie está libre de que le pase algo a cualquiera en cualquier momento. O sea, tengo 3 niños pequeños, el otro día uno se saltó a la calle y casi le tomé. O sea, porque son esas chorradas que pasan. Esto es verdad lo que dices. Yo, después de esta muerte, para mí es el primer duelo importante. Sí. Quiero decir, y llegar a mi edad con el primer duelo así, había tenido muertes cercanas que me habían dolido, pero esta muerte tan importante es la primera. Y uno piensa que, que esto ya te curte, ¿no? Y yo realmente ahora miro hacia la muerte y digo, pues la única muerte que a mí ahora me abrazaría sería la de mi hija. Ni siquiera la de mi pareja, fíjate, porque entendedme. O sea, ya piensas que la herida está ahí, y que esa muerte puede pasar, que la única muerte que no puedes concebir es la de después de esta, fíjate, después de una importante. Los hijos ya es otra dimensión, porque yo soy, entre mis aficiones raras, me gusta mucho leer correspondencias de soldados, de históricas, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que hay estudios de las cartas que mandaban a sus casas. Y fíjate, los mayores sacrificios y las mayores angustias que tenían los soldados que estaban en el frente tenían que ver con sus hijos. Tenía que ver con los que tenían hijos, lo que pasaba con sus hijos. Y los padres también con los hijos. Nunca esas historias de amor que concebimos, de dar un sacrificio por amor, de las separaciones, de la guerra, de las parejas, apenas hablan. O sea, las historias verdaderamente impresionantes y las hazañas que se hacen y los sacrificios se han hecho por los hijos. No, o sea, hay algo ahí, hay un salto que va mucho más allá. Es normal que pienses que cuando piensas en lo peor, pienses en tu hija. Es que es normal, es obvio, claro. Y después de esta dices, pues ya está, porque las otras, pobre mi marido, ¿no? O sea... Pero él yo creo que lo habéis entiende. Entendido. Seguro que el primero que lo entiende es él. Me habéis entendido, De todas formas, también hay otro denominador común que todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es que Carles nos ha hablado de su pérdida, yo si queréis os hablo de la mía. No llevo una coraza, ¿eh? No. Y tú también nos puedes hablar de la tuya. Es decir, todos tenemos alguna pérdida simbólica muy importante. Yo tengo la de mi suegra, que fue absolutamente dramática. Si la cuento también lloraré, pero no la voy a contar. Pero lo cierto es que la forma de superación es en inversión emocional sobre las personas más vinculadas con la pérdida y que más lo necesitan. Y eso pues se hace con amor. Igual que hemos perdido amor y hemos dejado... Se hace con el entrenamiento de ese amor, ¿no? Me refiero al amor cordial, sino al amor empático, al amor familiar, al amor del agape, del comer juntos, etcétera. Sí. Y es que es como donde se encuentra verdaderamente el consuelo, ¿eh? En las palmaditas, en los consejos, etcétera, pues no, nada más que es un rito social. Los rituales nos sirven, los seres humanos somos simbólicos, el cerebro humano es simbólico. Tenemos que recurrir siempre a los rituales porque la comunicación emocional y la comunicación simbólica es muy importante que la mantengamos. O sea, por ejemplo, Carlos, estas Navidades, no sé lo que hizo las anteriores, ¿tiene que poner en la cena una silla vacía? ¿Eso funciona? No, tiene que leer un cuento que le voy a regalar yo luego. Hay gente que lo hace. Igual que Mariola se pone la ropa. No, tiene que invitar a una persona a esa silla vacía y compartir la cena. Porque compartirlo
es un signo de amor para la persona que se ha ido y para los que se quedan. No tiene que dejar la silla vacía como simbolismo. El amor es verdad. Tiene que compartir la comida. Así es que yo te voy a regalar luego un cuento para que compartas la comida. Todos los años, en estos días, en el mes de diciembre, desde hace muchísimos años, tenía una consulta que es de personas como vosotros, que una vez al año me vienen a ver, a contarme el duelo. Sus duelos a veces muy duros, siempre por pérdidas de hijos, y muy prolongados, pero integrados en una actividad normal, normalizada, que es otra de las cosas fundamentales. Y os aseguro que todas las Navidades nos pasa lo mismo a los psiquiatras. Es que yo por mí, hasta el punto de que nosotros, bueno, yo por lo menos lo he acuñado ese término, y tengo la consulta de las navidumbres. Me vienen a ver las navidumbres, diagnóstico, navidumbre, entonces charlamos y tal, y al final nos reímos. Se puede estar en duelo y no estar triste. Lo bueno que tiene la tristeza del duelo es que en un momento determinado puede ser alegre, tú lo has dicho, y tú también. Eso iba yo ahora. Pero cuando al duelo se le une la angustia todavía de la pérdida, no puedes ponerte alegre. Eso es lo que tienes tú que recuperar. Claro. Hay otra forma, además, que cuando compartes con la familia, ahora que vienen estas fechas, es ver cómo alrededor tuyo la gente, en este caso mis suegros, llevan el duelo de forma diferente. Y cómo no es igual a la tuya, y cómo tú crees que la tuya es la buena, y eso a veces también es un choque. Es un choque duro, porque es verdad que a mí esto me hace mucho bien. O sea, hablar, llorar, claro, hace mucho bien. Pero hay gente que lo lleva de otra manera, que prefiere, sobre todo igual gente de otra generación también, ¿no? Que está menos acostumbrada a soltarlo. Y yo, curiosamente, estos días, pues paso días, son los abuelos de los niños y yo tengo una relación maravillosa con ellos, con la familia de mi mujer. Y ellos tienden más a esa forma de... Vamos, podemos hablar de Elena, por supuesto, hay que hablar de ella, pero tú notas que... Mira, mejor distraerse. Esa es la razón por la que yo siempre me he negado, aunque me han invitado a veces en asociaciones de cáncer infantil, me han invitado a veces a participar en grupos de duelo de padres, ¿no? Que se reúnen y comparten, bueno, eso lo conocerás bien, y hacen un poco de terapia y comparten sus experiencias y hablan, ¿no? Y a veces me han invitado como a dar como una, en fin, no, en un grupo que no es el mío, evidentemente, que sencillamente como alguien invitado, pues a hablar del libro, a hablar de cosas, y siempre me he negado. Siempre me he negado porque creo que los duelos no pueden dirigirse. Quiero decir que creo que mi experiencia no aporta nada, que si alguien quiere acercarse a leer el libro, evidentemente, pero que en cierta forma estaría haciendo justo lo contrario de lo que predico, que es que cada cual pueda vivir y expresar su duelo a su manera, y que aspiro a que haya una sociedad donde se permita a toda la gente que tiene duelo a vivirlo como ellos quieren vivirlo, ¿no? En esa medida. Y si yo voy ahí un poco como una especie de gurú a dar una especie de recetario, de consejos, a recibir preguntas, me parece que no es mi papel, que no tengo nada que decir. No tengo nada que decirle a alguien, a un padre que ha perdido a su hijo, ¿no? Puedo tomarme una caña con él y en fin, o participar en esta mesa como estamos aquí, pero desde luego no tengo ningún consejo ni tengo nada que aportar. Si no hay ni palabra que defina lo que te ocurrió. Fíjate. No, ¿verdad? No. Yo antes estábamos hablando, Carles y yo, igual que tu libro empieza así, ¿no? Busquemos la palabra. Yo hace años que indago sobre eso y he publicado algunas cosas, y a mí me gustaría que la acuñáramos y que la vendiéramos a todo el mundo, porque ponerle nombre a las cosas es necesario para tener sensación, ¿no? Se proponía Huérfilo. Pero era feísima, Huérfilo. El concepto, yo os lo voy a decir un minuto, mirad. He tirado de ir atrás, no al griego ni al latín, sino a las raíces de esos idiomas, que es el indoeuropeo, el sánscrito, etcétera. Y hay un concepto, o una partícula, mejor dicho, que es orf, que donde viene pues orfanato, orfandad, huérfano, por derivación latina y tal. Y entonces esa significa privado de, es privado de agua, privado de lo que sea. Y entonces la privación de más filius da órfilos. Órfilos es una palabra que si la metemos en el diccionario podemos escribirla. A veces yo, leyendo lo que tú has escrito, decía, pues a lo mejor voy a cambiar de opinión
y a lo mejor no tenemos que escribir esa palabra. No lo sé, qué es mejor, pero mi experiencia como médico me dice, si escribo una palabra y la comparto, sé que alivio. Entonces eso sí que es importante que lo busquemos y que lo podamos compartir. El hebreo tiene una palabra. Sí. El hebreo es de los pocos idiomas, no sé si hay algún idioma más, pero el hebreo tiene una palabra para... Pero porque la tradición jurídica judía, por lo visto, establecía una serie de derechos y daba había unas consecuencias legales al hecho de perder. Sí. Pero como en el resto del mundo no, o sea existe la palabra viudo porque la viuda necesita recibir una pensión. O sea, existen ese tipo, o existe el huérfano porque el huérfano necesita protección por parte del Estado. Pero al padre que pierde un hijo, en principio, no necesita nada del Estado. Entonces, por eso no se le nombra. Entonces, claro, craso error. Fíjate si necesita. Jesús, que yo quería preguntarte, porque a mí una de las cosas que me pasa durante el duelo es, o sea, durante el luto, que no sé cuál es la diferencia ya entre duelo y luto, ya me pierdo un poco. Pues el duelo es lo que tú sientes y el luto son los clines en los que lloras. Vale. Durante este tiempo de duelo, de luto, yo me río mucho recordándola. Y yo nunca había sentido físicamente qué era echar de menos. O sea, yo, si hay algo por lo que ahora mismo daría buena parte de las cosas que tengo, es porque alguien me dijera, puedes abrazarla solo una vez más. Y esa cuestión física, que es una cosa demoledora, me pasa casi todos los días. Es decir, una cosa es el recuerdo, tal, pero esa cosa física que no soy capaz de explicar, no soy capaz de verbalizar, pero es algo que sí, o sea, es que no sé. Pues usa la palabra amputación. Sí, no lo sé. Sí, es una amputación aquí, en el cerebro. Lo podemos ver en resonancias funcionales, se puede ver en el cerebro de las personas que están en esa situación. Y además se han hecho estudios, ver cómo esa pérdida se refleja en una forma de funcionamiento neurobiológico, sobre todo cuando con la persona que has perdido tenías mucha vinculación de muchos años. Entonces es parecido a lo que siente 40 ni más claro, una persona muy mayor, cuando pierde a la otra, con la que ha estado muy vinculado. Es como si al cerebro le arrancaras una parte y se ve eso, se puede ver funcionalmente. Así es que hay que repararlo. Junto a eso, el contrapunto es la risa. Claro. Yo la echo más de menos ante momentos banales de mi vida a la hora de compartir chorradas que ante momentos trágicos, porque además yo creo que en el drama estamos más solos o tenemos otras cosas en las que apoyarnos. Pero en la banalidad, en el día a día, en las pequeñas cosas, en llamarla para contarle de qué color me pinto las uñas para ir al sarao de esta noche, que es una banalidad, lo sé, pero eso a mí me descoloca muchísimo cuando veo que no tengo la posibilidad de hacerlo. Y yo he recurrido mucho a la risa en familia también. Recuerdo el primer día, es una anécdota que me parece, el primer día que le diagnosticaron el cáncer, el primer cáncer, nosotras nos fuimos de compras, una semana después, y ella se metió en el probador, se estaba probando un vestido, bueno, íbamos de compras muy a menudo. Y al día siguiente le tenían que hacer un TAC para apuntar más, afinar más el diagnóstico. Salió del probador, yo le dije, te queda genial, cómpratelo. Y ella me miró y me dijo, me voy a esperar a que me den el resultado del TAC, no vaya a ser que me muera y lo heredes tú. Yo recuerdo esa tarde, claro, yo me reí de la barbaridad que ella había dicho, una burrada. De la burrada, pero salimos del probador, vamos, riéndonos a Para mí, esa tarde, o sea, la he acuñado en mí y recurro a ella cuando necesito pensar en lo mejor de ella, en lo que me dio, en lo que soy por parte de ella, ¿no? Entonces, la risa a mí me parece que es muy difícil, pero me parece tan terapéutica. Voy a preguntárselo a Carlos. Si tú recurres mucho, bueno, si te refugias mucho en la risa. Ahora, no busco la risa, porque sí, porque cuesta buscar. Yo me refugio en mis hijos, en realidad, ¿no? Nosotros cuando ya Elena estaba enferma, que fueron también 4 años, teníamos una imagen que usábamos mucho que es cuando íbamos los 5 en el coche. Cuando íbamos los 5 en el coche era una sensación de que ahí no nos podía pasar nada. Y ahora, bueno, pues los 4
es un poco lo mismo. Pero a que tus hijos sí se ríen. Sí, se ríen. Claro que se ríen. Y yo también me río, quiero decir que obviamente... Obviamente me pasan cosas particulares, yo me dedico al cine, veo muchas películas y eso me ha afectado en mi trabajo. O sea, me cuesta mucho... ¿Te cuesta ver una película ahora? Me está costando. Evito según qué películas. Evito las películas que sé que le podrían gustar a ella, por ejemplo. Me cuesta mucho. Trato de... Las series también, por supuesto, ¿no? Y digamos que eso me está afectando. A ver, de alguna manera, si tengo que verla, la veo, ¿no? Pero sí que doy rodeos a la hora de no. Pero, pues mira, el cine, la literatura, también, el arte, esto lo hacemos en cada capítulo de Profundamente. Han reflejado situaciones como las que habéis compartido hoy. Vamos a darle un repasito y luego seguimos hablando, va. Nada escapa a la muerte y nos pasamos la vida afrontando ausencias. ¿Sabrías mi nombre si te veo en el cielo? ¿Será lo mismo si te veo en el cielo? Eric Clapton hizo poesía y música a la pena por la muerte de su hijo de 4 años. Maggie O'Farrell, una escritora acostumbrada a hablar del dolor en sus múltiples acepciones, retrata en Hamnet el duelo por la muerte del hijo de 11 años de Shakespeare, quien poco tiempo después publicó el clásico Hamlet. El simple hecho de haber titulado su mayor obra con el nombre de su hijo muerto, porque en la época isabelina son el mismo, da una idea del duelo del padre. ¿Qué echas de menos de él? Echo de menos su voz diciéndome que me quiere. ¿Y yo? 11 años precisamente tiene Oscar, el protagonista de la película Tan fuerte, tan cerca, que cuenta el duelo por la muerte de su padre en los atentados de las Torres Gemelas. Cuando murió, encontré esta llave en el vestidor de mi padre. ¿Cómo puedo encontrar lo que abre? ¿Por qué la guardaba mi padre? Ya te he dicho que yo no sé nada de tu padre. Cuando se van, dejan dudas, preguntas sin respuestas. También enseñanzas infinitas que conforman lo que somos. El dolor que sintió Bach, el genio del barroco, por la muerte de su esposa, María Bárbara, lo volcó en su eterno último de los 5 movimientos de la segunda partita para violín solo en re menor, conocida popularmente como La Chacona. Es como si pensara en ti cada segundo. Como si todavía pudiera sentirte. Es el duelo de la protagonista de Ghost, la taquillera película de los años 90. La periodista Teresa Constela acaba de publicar el bellísimo y desgarrador Cuaderno de Urgencias. Empezó a escribirlo en 2018 tras la muerte de su marido, el también periodista Alejandro Bolaños. Teresa dice que toda pérdida causa desgarro y que lo que ayuda a mitigarlo es el paso del tiempo, que no cree en fórmulas mágicas, que cada uno debe elegir su camino. Libros, cine, música, arte y poesía. Joan Margarit sufrió la pérdida de su hija Joana, a la que dedicó versos como estos. Duerme, Joana, esta es nuestra casa, y todo lo ilumina tu sonrisa. Un tranquilo silencio. Aquí esperamos redondear estas piedras del dolor para que cuanto fuiste sea música, la música que llene nuestro invierno. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Sergio del Molino, Mariano Cubells, Carlos Marañón, gracias por vuestra generosidad, de verdad. No, Gracias a ti, Carlos, por dejarnos este hueco de poder charlar. Y feliz Navidad a los tres, de verdad. Igualmente. Jesús de la Gándara, hasta la próxima, amigo. Hasta pronto y que las suyas este año no sean navidumbres, solo navidades. Muchas gracias, Jesús. Las lágrimas trenzadas se niegan a brotar.